Manuel, estarás de acuerdo conmigo que aquí hay muchos cabos sueltos. De entrada, entendamos que las declaraciones son unilaterales, la evidencia que se aporta al público pues carece de sustento en torno a todo lo que vimos de esta embarcación. ¿Cómo poder creer que es cierto lo que se dice cuando además tenemos los datos claros? El mayor flujo de tráfico marino o marítimo de drogas es por el Pacífico, ni siquiera es por el Caribe. Un gran despliegue naval en el Caribe y descuidar entonces el Pacífico, que es donde más se llevan drogas por mar. ¿Cómo entender todo esto, Manuel? Bueno, vamos a ver, yo estuve en el Comando Sur de Estados Unidos del 2000 al 2003 y esa época es cuando comenzó la implementación del Plan Colombia. Y en ese entonces, en el año 2000, era una situación muy diferente a la que existe hoy en día. Pero lo que sí le puedo decir en el contexto que usted bien dice que es necesario aquí, es que en estos 25 años, desde la implementación del Plan Colombia y lo que sigue después, como usted bien dice, el tráfico de drogas que viene de bien sea de Colombia o de Venezuela o de cualquier otro país por el Caribe ha disminuido muchísimo, pero muchísimo, en gran parte porque los esfuerzos que han sido liderados principalmente por la Guardia Costa de Estados Unidos y no por las Fuerzas Armadas, ha tenido mucho éxito. En el Pacífico también ha habido bastante éxito, no tanto como en el Caribe, pero igual ha habido mucho. Hay que estar claro que la gran mayoría de las drogas ilegales que entran a Estados Unidos entran por la frontera entre México y los Estados Unidos. Y es por el volumen de tráfico comercial que hay muchas maneras y es casi imposible detener ese tipo de descubrir las drogas que meten dentro de los cargos comerciales legítimos. Bien, Manuel, ahora insisto en el tema de la legitimidad de la información aportada por el gobierno del presidente Donald Trump. Es decir, a ver, se habla de 11 personas. No sabemos si en realidad había 11 personas. Habla de mucha droga, muchísima droga. Tampoco tenemos evidencia de eso. Habla de que eran pertenecientes al cartel de los soles. ¿Dónde está toda la evidencia de eso? Esto bien pudiera ser, y lo digo inocentemente, un video viejo que se ha presentado como actual. Hay quienes dicen, bueno, fue inteligencia artificial. Esto no es en detrimento de la credibilidad del gobierno del presidente Donald Trump, cuando se habla tan a la ligera, sin presentar el sustento y la prueba. Bueno, mire, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Si una nación va a tomar este tipo de acción muy severa, donde hay un ataque en mares, en aguas internacionales, entonces yo creo que hay muy buena base para usted y cualquier otro periodista, cualquier otro ciudadano, de pedir algo más. Por ejemplo, yo no espero que en ningún momento el gobierno de Estados Unidos va a explicar cómo consiguieron la inteligencia para saber estos datos, pero que puedan mostrar algún tipo de prueba o de evidencia de que actualmente eran de Tren Aragua o eran de otro cartel, que eran drogas, que había muchas, etcétera, etcétera. Eso sí deberían de, en mi opinión, proveer, divulgar esa información al público, no solamente para el mundo, pero para los ciudadanos americanos también. De vuelta con Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, socio además de ejecutivo de Veritas Assurance Partners, un equipo internacional de expertos en inteligencia, relaciones internacionales y también exintegrante del Comando Sur. Y le decía yo, coronel, ahí entramos en una zona gris aquí en el ámbito internacional. Si bien Estados Unidos ha utilizado la designación de los cárteles de la droga como terroristas, lo que le da ciertas facultades con las que sustenta, por ejemplo, el ataque letal a esta embarcación. En el ámbito internacional hay quienes apuntan a que lo ocurrido, por lo menos con esta embarcación, sería completamente violatorio de derechos humanos
y sería completamente violatorio de acuerdos como el derecho al mar de Naciones Unidas, del cual no es firmante el gobierno de Estados Unidos. Y hablan de que esto podría ser una ejecución extrajudicial. ¿Dónde está Estados Unidos parado en esto? ¿Es legal? ¿Es ilegal lo que se hizo? Bueno, obviamente que la opinión mía no es necesariamente la opinión de Estados Unidos ni de grupos ONGs. Yo le cuento esto con muchos años de experiencia. También fui el abogado principal para las fuerzas americanas en Afganistán por un año y varios otros conflictos armados. Entonces, esto es muy complicado y no es algo así que es blanco o negro, sí o no. Esto es, como usted bien dijo al principio, es algo muy gris, muy difícil vamos a decir, llegar a una conclusión clara por ahora. Entonces, empezamos con el hecho de que sí, los Estados Unidos es parte de las Naciones Unidas. El artículo 2.4 prohíbe el uso de fuerza contra otros estados unilateralmente. Un caso muy claro hoy en día es el ataque de Rusia contra Ucrania. Eso totalmente y claramente prohibido. Pero también las Naciones Unidas, el artículo 51 de la Carta, permite la autodefensa. Y entonces esa autodefensa se ha interpretado por el derecho común internacional de que eso incluye una defensa anticipatoria. Es decir, que la teoría del gobierno americano, y no estoy diciendo que yo esté de acuerdo, simplemente estoy explicando la teoría legal de ellos, es que hay grupos terroristas que ya han sido designados como terroristas. Son grupos que causan mucho daño físico y demás, y que estos grupos en particular ya están designados por Estados Unidos. Y esos grupos entonces están causando daño físico en mandar las drogas que entonces son consumidas por los americanos y mueren personas. Y entonces, para proteger a esos americanos, bajo esta amenaza, designan a estos grupos como terroristas, el cual entonces, bajo el artículo 51, tienen el derecho a atacarlos porque por eso mismo, porque están atacando a los Estados Unidos de una forma indirecta, vamos a decir. Esa es la teoría legal. Van a haber muchos que van a estar de acuerdo con eso y otros que no. Sí, sí, definitivamente hay un gran debate en torno a eso a nivel internacional, por supuesto, ya lo decía usted y lo reiteraba, está en una zona gris. Coronel, me tengo que ir, pero tengo una pregunta antes, voy a robar un poquito de tiempo para que desde su perspectiva muy personal, si es posible, me dé su opinión, basado en la experiencia, ¿no? Cuando estuvo en el Comando Sur. ¿Le parece más efectivo el manejo que se está dando ahora desde esta perspectiva militar, naval, al tema del tráfico de droga marítimo? ¿O cree usted que la función de la Guardia Costera era la indicada? ¿Qué me dice usted basado en su experiencia? ¿Qué piensa? Le voy a mostrar la evolución brevemente, porque sé que estamos un poco aquí sobre tiempo, pero cuando todo esto empezó al principio, estamos muy cuidadosos. Por ejemplo, como hay una ley en Estados Unidos que muchos no conocen, que se llama Posse Comitatus, que esencialmente prohíbe las Fuerzas Armadas para acciones policiales, vamos a decir. Teníamos buques, algunas veces habían buques navales en el Caribe. La mayoría de este esfuerzo era por la Guardia Costera, pero habían algunos buques naval que estaban en la área y tenían a bordo a un oficial de la Guardia Costera para que en una situación donde había un buque como este que acabamos de ver en la película, que estaba tratando de transitar con drogas, le daban comando oficialmente a ese oficial de la Guardia Costera del buque de guerra naval, para que legalmente estuviera cumpliendo con la ley interna de los Estados Unidos. Y el esfuerzo siempre era tratar de no hundir, pero frenar el bote, y era como, por ejemplo, tirarle un tiro literalmente con un rifle a los motores para que no pueda seguir. Capturar las personas, confiscar las drogas, llevarlos a corte y ser procesado penalmente. Eso tuvo, lo que sí puedo decir sin ninguna opinión, es simplemente un hecho, tuvo mucho éxito. Y claro, y es que además detener a las personas da la oportunidad de entender
y de investigar y de interrogar para obtener mucho más información de la operación, de las cantidades, de los vinculados, etcétera, que explotarlos. Bueno, pues ahí se perdió todo, la evidencia, la información que se pudo sustraer de los detenidos, en fin, hay muchas cosas interesantes que hablar. Coronel, qué lástima que se me ha ido el tiempo, le agradezco muchísimo que me haya acompañado, de verdad, que no sea la última vez. El gusto ha sido mío, gracias, Fernando.